Esta reunión Buenas está siendo grabada. tardes, bienvenidas y bienvenidos, siendo las 14 horas con 3 minutos del 1 de marzo del 2025. Damos inicio a la 11ª sesión de tipo extraordinaria del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Proceso Electoral Local Extraordinario 2025 para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, a la cual se les ha convocado a ustedes en tiempo y forma por tratarse de una reunión de carácter virtual. En términos del artículo 56 del reglamento de sesiones, les solicito por favor mantengan encendidas sus cámaras. Dejo el uso de la voz al secretario para que tome lista de asistencia y verifique el quórum para celebrar esta sesión. Buenas tardes a todas y todos. Procedo al pase de lista. Maestra Graciela Díaz Vázquez. Presente, buenas tardes. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Presente, buenas tardes. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Presente, buenas tardes. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. Presente, buenas tardes a todas y todos. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. De buena tarde. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. Presente, buenas tardes. Doctora Paloma Blanco López. Presente. Por esta secretaría, el suscrito maestro Mauro Eugenio Blanco Martínez. Efectuado el pase de lista, me permite informar que contamos con la asistencia de la consejera presidenta y 6 consejerías electorales, teniendo un total de 7 integrantes del Consejo General, por lo que existe quórum legal para sesionar. Gracias, secretario. Atente lo señalado y toda vez que hay quórum de ley, se declara legalmente instalada esta sesión y los acuerdos que aquí se tomen serán válidos. Nuevamente otorgo el uso de la voz al secretario para que someta a consideración el orden del día circulado para esta sesión. Previo a poner a consideración el orden del día y toda vez que el artículo 58 del reglamento de sesiones de los organismos electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dispone que al tratar cada punto será posible solicitar la dispensa de la lectura de estos, solicito la anuencia de la presidencia para solicitar la dispensa de la lectura de todos los documentos circulados y evitar realizar la solicitud al abordar cada punto. Se informa que en alcance se hizo llegar el documento correspondiente al anexo 1 del punto 6 del orden del día, el plan de coordinación en materia de organización electoral. Quedando a su consideración la dispensa de lectura del mismo, si estiman que se contó con el tiempo suficiente para imponerse de su contenido, lo anterior en términos de lo señalado en el artículo 35 del reglamento de sesiones. Gracias, secretario. Pregunto a las y los presentes si no tienen inconveniente en ello. Gracias. En ese sentido, por favor, secretario, haga la dispensa en los términos planteados. Con gusto, consejera presidenta, estimadas y estimados consejeros electorales, en votación económica, se consulta si se aprueba la dispensa de la lectura del orden del día y los documentos circulados con el citado documento, los cuales corresponden a los puntos del 2 al 8 y de esta manera entrar de lleno al estudio de los mismos. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Es aprobada la dispensa por unanimidad, consejera presidenta. Muchas gracias. Por favor, secretario, continúe con el orden del día. El segundo punto del orden del día corresponde a la lectura y aprobación del orden del día. La lectura fue dispensada, por lo que se entraría de lleno a su análisis. Gracias. Queda la consideración de las y los integrantes de este consejo el orden del día circulado. No veo comentarios. Por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el orden del día. Los que estén por la afirmativa, síganse a manifestarlo levantando la mano. Consejera presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Igualmente le informo que los puntos 1 y 2 del citado documento fueron desahogados para dar inicio a la presente sesión. Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. El tercer punto del orden del día corresponde al proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
por medio del cual se aprueba la integración de los comités municipales electorales y la lista de reserva para el proceso electoral local extraordinario de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, que propone la Comisión Temporal del Proceso Electoral Local Extraordinario de 2025 de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Perdón, y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Para el desarrollo de este punto, solicito el apoyo del consejero, el maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Todo gusto, consejera presidenta. Buenas tardes nuevamente a todas y todos. Bueno, como ustedes recordarán, el pasado 20 de enero del presente año, este Consejo General aprobó los lineamientos para el procedimiento de designación de las presidencias, consejerías y secretarías técnicas de los comités municipales electorales para el proceso electoral extraordinario para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de San Luis Potosí, dentro de los cuales se consideró poner en marcha un procedimiento expedito para invitar a las personas que fueron integrantes de los organismos electorales desconcentrados instalados en el pasado proceso electoral local 2024. Una vez obtenidos los resultados respecto a las manifestaciones de interés recibidas, se identificó un déficit de participación que imposibilitaba realizar la integración correspondiente en algunos municipios del estado, por lo que el pasado 30 de enero, este Consejo General emitió una convocatoria pública para la selección y designación de las personas que integrarán estos organismos desconcentrados, misma que tuvo un periodo de registro del 1 al 6 de febrero de este año, y de este procedimiento se obtuvo un total de 205 personas registradas, de las cuales 76 fueron del género masculino y 129 del género femenino. Posteriormente, cada uno de los expedientes fueron turnados a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral para verificar que en cada registro la información capturada coincidiera con la plasmada en la documentación proporcionada, así como el cumplimiento de los requisitos señalados tanto en el reglamento de elecciones como en la ley electoral del Estado, concluyendo que de las personas registradas, 188 aspirantes cumplieron con los requisitos legales y documentales necesarios. Una vez finalizada la revisión, tal y como lo establece el artículo 21 del reglamento en materia de integración de organismos desconcentrados, se llevó a cabo la etapa de entrevistas durante los días 17 y 18 de febrero por parte de las y los integrantes de este Consejo General. Durante esta, se evaluaron los criterios de ética y visión institucional, trabajo en equipo, trabajo bajo presión, liderazgo, comunicación y negociación, y análisis y toma de decisiones. De las 188 personas convocadas a esta etapa, únicamente asistieron 149 aspirantes distribuidos en los distintos municipios del estado. Una vez capturadas las calificaciones obtenidas, las consejerías electorales mantuvimos una reunión de trabajo con el propósito de revisar la integración de las listas de propuestas definitivas, tomando en cuenta las calificaciones obtenidas, la idoneidad de las personas aspirantes, la paridad de género, escolaridad, edad, la evaluación del desempeño realizada por las áreas del organismo electoral del pasado proceso, resaltando que, por lo que respecta a las personas que fungieron en algún cargo durante el proceso electoral local 2024, estos ya habrían agotado el proceso extendido que marca el artículo 21 del reglamento de elecciones, pues este fue debidamente cumplimentado para efectos de su primera designación. En ese sentido, en sesión ordinaria de fecha 27 de febrero de 2025, la Comisión Temporal de Seguimiento al Proceso Extraordinario aprobó los proyectos finales de integración de comités municipales electorales de San Luis Potosí, quedando conformados conforme al considerando 24 de este documento. Es importante destacar que de la valoración de la idoneidad y capacidad de cada persona aspirante se puede advertir que cuentan con las características y los atributos particulares para ser designados en cada uno de los cargos de los 58 comités municipales electorales, lo anterior en virtud de que poseen la capacidad, en virtud de que demostraron contar con los conocimientos, poseer las aptitudes y la capacidad para desempeñarse tanto en la presidencia como en la Secretaría Técnica y Consejerías Ciudadanas. Tanto en el expediente que obra en poder de esta autoridad electoral como del resultado de las entrevistas y evaluación curricular, se desprende que su actuación estará apegada a los principios de la función electoral. Asimismo, no están impedidos para desempeñar el cargo, ya que acreditaron el cumplimiento de los requisitos legales, así como todas y cada una de las etapas del procedimiento de selección. Asimismo, manifestaron su interés de participar en el procedimiento de designación de las consejerías de los comités municipales electorales para este proceso electoral extraordinario a través del formato de manifestación de intención. Y por lo que respecta a las personas que fungieron en el cargo de las presidencias y secretarías técnicas durante el pasado proceso, realizaron su procedimiento de entrega-recepción en tiempo y forma.
Así también, la mayoría de los organismos desconcentrados estarán integrados en igual número por hombres y mujeres, o bien preferentemente en mayor número de mujeres, toda vez que de la totalidad de cargos, 280 les pertenecen a las mujeres y 127 a hombres, siendo designados en las presidencias 34 mujeres y 24 hombres, colmando con ello el principio constitucional de paridad de género. Por lo que respecta al municipio de Villa de Pozos, les comparto que, de acuerdo con lo que dispone el artículo 41, fracción quinta, apartado B, inciso A, numeral segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala como facultad exclusiva del Instituto Nacional Electoral la geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos electorales y división del territorio en secciones electorales. Les comparto que a la fecha no se cuenta aún con un reseccionamiento correspondiente y menos con una redistritación, marque dentro de la lógica electoral ya un municipio de Villa de Pozos claramente distribuido y señalado, por lo que las casillas que se instalen dentro de ese perímetro correspondiente a un municipio número 59 respecto a nuestra ley local, estas serán aún consideradas dentro de la demarcación del municipio de San Luis Potosí, por lo que no resultará necesaria la instalación de un comité municipal electoral en dicho municipio. En ese sentido, de conformidad con los antecedentes y consideraciones señaladas, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, que el Consejo General del CEPAC cuenta con las facultades para aprobar la integración de los comités municipales electorales, esto de conformidad con los antecedentes, motivaciones y fundamentos señalados en el presente proyecto de acuerdo. Segundo, de conformidad con lo establecido en los artículos 22, fracción séptima del reglamento en materia de integración de organismos desconcentrados, así como 25 y 30 de los lineamientos para el procedimiento de designación de las presidencias, consejerías y secretarías técnicas de los comités municipales electorales para este proceso electoral extraordinario, se aprueba la integración de los comités municipales electorales de los 58 municipios del estado de San Luis Potosí, en los términos referidos en el considerando 24º del presente acuerdo. Tercero, se aprueba la lista de reserva que se adjunta al presente como anexo único y forma parte integral de este documento. Cuarto, en cuanto a los comités municipales electorales que presenten vacantes en cualquiera de sus cargos, se reactiva la convocatoria pública para la selección y designación de estos, esto de conformidad con lo establecido en el acuerdo CG, diagonal 2025, diagonal N, diagonal 37, aprobado por este mismo Consejo General el pasado 30 de enero. Quinto, las personas titulares de las presidencias y secretarías técnicas deberán rendir protesta de ley a más tardar el 10 de marzo del presente año. Sexto, los comités municipales electorales deberán quedar instalados a más tardar el 10 de marzo de este año. Séptimo, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este organismo para ejecutar las siguientes acciones. Notificar el presente acuerdo a las y los integrantes del Consejo General del CEPAC que no hayan estado presentes al momento de su aprobación, así como a las titularidades de las direcciones ejecutivas, direcciones y unidades técnicas de este organismo. Asimismo, que por conducto de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, notifique mediante el correo electrónico proporcionado para tales efectos el presente acuerdo a las ciudadanas y ciudadanos designados. También que por su conducto se le dé máxima publicidad al presente acuerdo a través del periódico oficial del Estado, en los estrados de este organismo, así como en la página oficial www.cepacslp.org.mx para los efectos legales conducentes. Y finalmente, que se instruya a la Dirección de Recursos Humanos para que inicie con los trámites administrativos correspondientes. Sería cuanto tendría que compartirles en este momento, consejera presidenta. Quedo atento para cualquier comentario, duda o aclaración. Muchas gracias, consejero. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si existe alguna observación. De no haber comentarios, pido al secretario tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera Presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria. Por favor, continúe con el orden del día. El cuarto punto del orden del día corresponde al proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
por medio del cual se aprueba la emisión de las reglas para la protección de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda y mensajes electorales para el proceso electoral local extraordinario 2025 de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, que propone la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. Para el desahogo de este punto, dejo el uso de la voz al consejero, el licenciado Carlos David Cuellar. Adelante, consejero. Muchas gracias, consejera presidenta. Bueno, respecto a este proyecto de acuerdo, me gustaría comentarles que atendiendo el mandato constitucional de proteger y garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, el pasado 26 de febrero la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias de este organismo electoral aprobó por unanimidad de votos el proyecto de acuerdo que emite las reglas para la protección de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda y mensajes electorales para el proceso electoral local extraordinario 2025 para personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Estas reglas tienen como objeto establecer las directrices para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que aparezcan en la propaganda electoral, mensajes y actos de las personas aspirantes y personas candidatas a juzgadoras que sean difundidas en el ámbito digital durante el proceso electoral extraordinario 2025. Para ello, estas reglas establecen quiénes son los sujetos obligados, que son las personas aspirantes, las personas físicas o morales que se encuentren vinculadas directamente con algunos de los sujetos antes mencionados y las personas candidatas a juzgadoras. Las formas prohibidas de incluir a niños, niñas y adolescentes en la propaganda son cuando se tratan de conductas que inciten a la violencia, al odio, a la humillación, al acoso escolar, al uso de la sexualidad como herramienta de persuasión o cualquier afectación a la intimidad, la honra y la reputación de niños, niñas y adolescentes. ¿Cuáles son los requisitos para mostrar a niños, niñas y adolescentes en la propaganda electoral mensajes o actos de aspirantes y candidaturas? Es el consentimiento de la madre, padre o persona tutora y la opinión informada de las niñas, niños o adolescentes en términos de lo establecido en los numerales 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de los lineamientos de la materia emitidos por el Instituto Nacional Electoral. Además, las reglas precisan los requisitos que los sujetos obligados deben atender cuando dentro de la propaganda se den los supuestos de aparición incidental de la imagen de niñas, niños y adolescentes, la imagen de estos que sean reales y que sean susceptibles de ser reconocidos, y la utilización de imágenes de niñas, niños o adolescentes editadas o generadas con inteligencia artificial o tecnologías digitales. En conclusión, con las presentes reglas, se busca que en la propaganda electoral se protejan los derechos de niñas, niños y adolescentes, tales como la privacidad, la intimidad, la integridad, etc. Proteger la identidad digital para evitar la creación no autorizada de contenido falso o la manipulación de características personales, es decir, la suplantación, así como evitar una exposición innecesaria de niñas, niños y adolescentes reales que vulnere su intimidad e integridad física y mental. Sería cuanto tengo que informar. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. ¿Alguna observación a este proyecto? Bien, si no hay observaciones, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. Por favor, secretario, dé cuenta el siguiente punto en el orden del día. El quinto punto del orden del día corresponde al proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se habilita a personas servidoras públicas a fin de que actúen como notificadores en las determinaciones de acuerdos emitidos por el referido organismo electoral durante el proceso electoral local extraordinario 2025 de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, que propone el secretario ejecutivo y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Por favor, proceda al desahogo del punto.
Con gusto, consejera presidenta. El pasado 20 de enero de 2025, en sesión extraordinaria, el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprobó los lineamientos que regulan las notificaciones vía correo electrónico a las candidaturas del proceso electoral local extraordinario 2025 para personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Considerando que dentro de las facultades del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana se encuentran las relacionadas con la atención y notificación de diversos procedimientos, quejas, denuncias, así como de diversas determinaciones aprobadas por el Consejo General de este organismo electoral, de las que resulta la obligatoriedad de su notificación en los términos y con las formalidades establecidas en cada uno de los actos y procedimientos, que con el propósito de dar certeza y legalidad a las notificaciones de las determinaciones y acuerdos emitidos por el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se propone la habilitación del funcionariado electoral a fin de que cuenten con las facultades oficiales para llevar a cabo dichas diligencias procedimentales, personas que serán capacitadas debidamente para el puntual ejercicio de la encomienda durante el proceso electoral local extraordinario 2025 para personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. En ese sentido, se considera que este Consejo General es competente para emitir el presente acuerdo, en el cual en su resolutivo segundo se considera la aprobación de la habilitación de personas servidoras públicas de base y eventuales de este organismo electoral, mismas que se listan en el anexo único que forma parte integral del presente acuerdo, a fin de que puedan actuar en las diligencias de notificación de manera individual en las determinaciones, acuerdos y o procedimientos desarrollados por este organismo electoral durante el proceso electoral local extraordinario 2025. En su resolutivo tercero, este Consejo General aprobaría autorizar al secretario ejecutivo del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana a fin de que las subsecuentes habilitaciones de personas servidoras públicas que se realicen durante este proceso electoral local extraordinario sean autorizadas por esa secretaría, debiendo notificar a la persona habilitada a través del oficio respectivo, manteniendo actualizado el listado de personas habilitadas en la página web de este organismo electoral e informando al Consejo General de las nuevas habilitaciones. En su resolutivo cuarto, se señala que la habilitación de las personas servidoras públicas de base y eventuales de este organismo electoral como notificadoras iniciará el momento de la entrada en vigor del presente acuerdo y las subsecuentes a la fecha de expedición del oficio emitido por la Secretaría Ejecutiva y finalizará con la conclusión del proceso electoral extraordinario 2025. Se instruirá en el resolutivo quinto, conforme el resolutivo quinto, a las personas servidoras públicas habilitadas en el presente acuerdo a que realicen todo tipo de notificaciones de actos y resoluciones del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, atendiendo lo dispuesto por la Ley Electoral del Estado y la Ley de Justicia Electoral del Estado, con la finalidad de que se den a conocer de manera eficaz y legal los actos y resoluciones de este organismo electoral. Se instruye por medio del resolutivo sexto, se instruye al secretario ejecutivo para que notifique el presente acuerdo a las personas servidoras públicas habilitadas en el mismo. Y finalmente, se instruye a la secretaría ejecutiva a efecto de notificar al presente acuerdo a las personas que no han estado presentes al momento de su aprobación, así como la publicidad correspondiente. El presente acuerdo entraría en vigor al momento de su aprobación por este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Le pregunto a ustedes si tienen algún comentario a este proyecto. Bien, si no hay observaciones, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. Secretario, por favor, de cuenta el siguiente punto en el orden del día. El sexto punto del orden del día corresponde al proyecto de acuerdo del Consejo General
del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se aprueba el Plan de Coordinación en materia de organización electoral para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, que propone la Comisión Temporal del Proceso Electoral Local Extraordinario 2025 de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Para el desarrollo de este asunto, solicito nuevamente el apoyo del consejero, el maestro Luis Gerardo Lomelí. Muchas gracias, consejera presidenta. Nuevamente saludo a las y los integrantes de este Consejo General. Bueno, el presente proyecto de acuerdo se presenta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 489, párrafo segundo de la Ley Electoral del Estado, el cual establece que será el CEPAC quien aprobará el plan de coordinación y llevará a cabo la instalación de los comités municipales electorales estrictamente indispensables para la realización de la elección que corresponda, teniendo las mismas atribuciones a que se refiere esta ley. Por lo anterior, se elaboró el proyecto del plan de coordinación en materia de organización electoral para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, el cual fue aprobado el pasado 27 de febrero en sesión extraordinaria de la Comisión Temporal del Proceso Electoral Local Extraordinario, la Comisión Temporal de Seguimiento, perdón. Este documento en mención se encuentra integrado por los siguientes procedimientos. En cuanto a la estrategia que obedece a la organización electoral, se cuenta con la integración y funcionamiento de los comités municipales electorales, como ya se mencionó en el pasado, en pasada intervención, a los 58, toda vez que ya fue aclarada la situación del municipio de Villa de Pozos. Asimismo, se contempla los recorridos de ubicación de mesas directivas de casilla, así como el procedimiento de registro de candidaturas, el diseño, edición y distribución de la documentación y materiales electorales, la determinación de las bodegas electorales, la planeación y habilitación de espacios para sesiones especiales de cómputo, la capacitación sobre el desarrollo de sesiones especiales de cómputo, el seguimiento a la jornada electoral que se vivirá el primer domingo de junio de este año, los mecanismos de recolección al término de la jornada electoral, la recepción de paquetes electorales en cada una de nuestras sedes municipales al término de la jornada y finalmente pues el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo. En cuanto a la estrategia de capacitación, se cuenta con lo referente al perfil del personal a capacitar, los cargos que se componen dentro de los comités municipales electorales, el contenido central de los temas de capacitación, las modalidades que utilizaremos para transmitir los diferentes temas en las sesiones de capacitación, la logística y tiempos a usar, la distribución del calendario, la metodología de evaluación y seguimiento. Y en ese sentido, y de conformidad con los antecedentes y consideraciones señaladas, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, pues bueno, el Consejo General del CEPAC es competente para emitir el presente proyecto de acuerdo. Asimismo, la aprobación del plan de coordinación en materia de organización electoral, el cual se anexa al presente proyecto de acuerdo como parte integral del mismo, identificado como anexo número 1. Y finalmente, que las fechas establecidas en los calendarios de actividades del plan que antecede podrán sufrir modificaciones, esto de conformidad con los ajustes que el organismo electoral presente tanto en el presupuesto aprobado para el desarrollo del proceso electoral extraordinario 2025, así como por las actividades que de manera ajena a la planeación inicial este organismo tenga que desarrollar durante los próximos meses. Sería cuando tendría que exponerles, consejera presidenta. Quedo atento a sus dudas y comentarios. Muchas gracias, consejero. Pregunto a ustedes si tienen algún comentario a este proyecto. Si no hay comentarios, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Un gusto, consejera presidenta. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Oscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta el siguiente punto en el orden del día. El séptimo punto del orden del día corresponde a la presentación del proyecto de acuerdo del Consejo General, del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana,
por medio del cual se aprueba la estrategia de capacitación electoral en materia de reclutamiento, selección y contratación de personas supervisoras electorales locales y capacitadoras asistentes electorales locales para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, que propone la Comisión Temporal del Proceso Electoral Local Extraordinario 2025 de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Nuevamente, para el desahogo de este punto, solicito el apoyo del maestro Luis Gerardo Lomelí. Con todo gusto, consejera presidenta. Bueno, la finalidad del presente proyecto de acuerdo es precisamente aprobar la estrategia de capacitación electoral en materia de reclutamiento, selección y contratación de personas supervisoras electorales locales y capacitadoras asistentes electorales locales para esta elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Me es importante resaltar como antecedentes lo siguiente. El pasado 15 de septiembre de 2024 fue publicado un decreto en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual se reformaban, adicionaban y derogaban diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del de la reforma del Poder Judicial. Este decreto, aprobado por el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, introduce cambios significativos en artículos clave que regulan el funcionamiento del Poder Judicial. Asimismo, su transitorio segundo, en su octavo párrafo, dispondría lo siguiente. Las entidades federativas tendrán un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto para realizar las adecuaciones a sus constituciones locales. La renovación de la totalidad de cargos de elección de los poderes judiciales locales deberá concluir en la elección federal ordinaria del año 2027 en los términos y modalidades que estos determinen. En cualquier caso, las elecciones locales deberán coincidir con la fecha de la elección extraordinaria del año 2025 o de la elección ordinaria del año 2027. Por tal motivo, el 19 y 22 de diciembre del 2024 fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado los decretos 0029 y 0033, respectivamente, por los cuales se reformaban y adicionaban diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, así como en la Ley Electoral del Estado en materia de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado. Es así que el 31 de diciembre del año pasado, el Consejo General del INE, en sesión extraordinaria, aprobó la estrategia de capacitación y asistencia electoral para el proceso electoral extraordinario 2024-2025. Posteriormente, el 15 de enero del presente año, el Consejo General de este organismo electoral aprobó el calendario de actividades del proceso electoral local extraordinario 2025 para la elección de personas juzgadoras, mismo que en fecha de 18 de febrero de 2025 fue modificado también por este Consejo General. Por consiguiente, el pasado 27 de febrero de 2025, la Comisión Temporal del Proceso Local Extraordinario 2025 de Personas Juzgadoras aprobó la estrategia de capacitación electoral en materia de reclutamiento, selección y contratación de personas supervisoras electorales locales y capacitadoras asistentes electorales locales para la elección de personas juzgadoras en el estado de San Luis Potosí, la cual tiene como objetivo definir la metodología que este organismo electoral y cada uno de los 58 comités municipales electorales implementarán para cubrir las vacantes existentes sobre las figuras antes citadas. Asimismo, que el numeral 21 del calendario de actividades de este proceso electoral extraordinario, que fue modificado en la pasada sesión del 18 de febrero, señala que como el 10 de marzo, como la fecha límite en la cual el CEPAC realizará la instalación formal de los comités municipales electorales para la elección extraordinaria 2025 y que derivada de esta adecuación, los periodos de capacitación a las personas que integrarán los comités municipales electorales se ven modificados con el objetivo de proveer la información necesaria para el mejor desempeño de su función. Por consiguiente, se hace necesario modificar el periodo previsto en la estrategia de capacitación y asistencia electoral de este proceso, aprobada por el Consejo General del INE, para llevar a cabo el procedimiento de recontratación de las personas supervisoras electorales locales y capacitadores asistentes electorales locales para esta elección, iniciando a partir del 7 de marzo de 2025. Lo anterior con el objetivo de contar con el tiempo suficiente para establecer contacto con la ciudadanía que participó en el pasado proceso electoral 2024 bajo estas figuras y así conocer su disponibilidad en caso de para poder ser recontratada. La citada actividad se tiene prevista que se lleve a cabo desde las oficinas centrales del CEPAC para que una vez que se instalen los comités municipales electorales, las personas que los integran den seguimiento a las siguientes etapas previstas en la estrategia de capacitación.
Una vez concluido el procedimiento de recontratación y cubiertas todas las vacantes, las personas que no logren formar parte de la misma podrán integrarse en la lista de reserva siempre y cuando la calificación obtenida durante la entrevista de incidentes críticos sea mayor a 7. Asimismo, se conjuntarán con las personas que participaron en la convocatoria pública emitida por este organismo. Por otra parte, en caso de que en algún municipio no se cubra el número de vacantes por cada figura, aun y cuando se haya empleado el procedimiento de recontratación o se haya utilizado la lista de reserva generada con motivo de la convocatoria pública, se autoriza a seleccionar a las personas aspirantes que hayan obtenido una calificación integral menor a los 6 puntos. En virtud de lo anterior, se propone el presente proyecto de acuerdo que dentro de los puntos resolutivos contempla lo siguiente: la competencia de este Consejo General para emitir el presente acuerdo, la aprobación de la estrategia de capacitación electoral en materia de reclutamiento, selección y contratación de personas supervisoras electorales locales y capacitadoras asistentes electorales locales para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, la cual se anexa al presente acuerdo como parte integral del mismo, identificado como anexo número 1, así como la instrucción a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el presente acuerdo a las direcciones ejecutivas de capacitación electoral, educación cívica y participación ciudadana, así como a la de organización electoral, a la de administración y finanzas y a la dirección de recursos humanos. Asimismo, para que dé máxima publicidad al presente acuerdo y se publique en los estrados de este organismo electoral, así como en la página oficial del organismo. Sería cuanto tendría que compartirles. Quedo atento a sus comentarios, consejera presidenta. Muchas gracias, consejero. Pregunto a ustedes si tienen algún comentario a este proyecto de acuerdo. Muchas gracias. Entonces, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. Favor. Maestro Oscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta el siguiente punto en el orden del día. El octavo punto del orden del día corresponde al informe que presenta la Secretaría Ejecutiva al Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana relativo a la recepción de los listados finales que contienen los nombres de las personas candidatas a personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado en el proceso local extraordinario 2025 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. En relación a este informe, se deben realizar dos precisiones. La primera, en los cuadros donde se desglosan los cargos y candidaturas para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial, que se observan en los considerandos 10º y 12º, en la parte correspondiente al Tribunal Laboral, se refiere al cargo como magistraturas, siendo lo correcto, jueces de primera instancia. La segunda, en el considerando 12º, en la última parte del párrafo primero, dice juez familiar de primera instancia en el primer distrito judicial y debe decir juez familiar de primera instancia en el tercer distrito judicial. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Por favor, proceda al desahogo del punto. Con gusto, consejera. El pasado 22 de diciembre fue publicado en el periódico Oficial del Estado el decreto 0033, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí y la Ley Electoral del Estado en materia de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado. El artículo 481 de la Ley Electoral del Estado señala que este Consejo es la autoridad responsable de la organización, desarrollo y cómputo de la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado. En el cumplimiento de sus atribuciones garantizará la observancia de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad y paridad de género. El 2 de enero de 2025, el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana celebró la sesión de instalación, la cual dio inicio al proceso electoral local extraordinario para la elección de las personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado. El 23 de enero de 2025, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial emitieron la convocatoria pública para la evaluación y selección de candidaturas
para la elección extraordinaria de 2025 para integrar las listas de candidaturas a magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia, jueces de primera instancia y magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial en el periódico oficial del Estado. El 18 de febrero de 2025, el H. Congreso del Estado hizo entrega a este organismo electoral de las listas integradas por los comités de evaluación que contienen los nombres de las candidaturas a participar en el proceso electoral local extraordinario 2025. El artículo 49, fracción 2, inciso F y 258 de la Ley Electoral del Estado precisan que el Consejo General tendrá la atribución de recibir los listados que los comités de evaluación envíen de las candidaturas de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado, por lo cual, una vez recepcionados y debidamente revisados, se desprenden los siguientes resultados. El del Poder Ejecutivo se recibieron 81 candidaturas, del Poder Legislativo 69 candidaturas y del Poder Judicial 92 candidaturas. Como se observa, en los considerandos 10º y 12º se presentan los cuadros correspondientes de la recepción del listado de candidaturas ya debidamente establecido, así como los nombres de cada uno de los candidatos postulados a cada uno de las magistraturas, tanto del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial, así como de los juzgadores de primera instancia. Con fecha 19 de febrero, el Comité Evaluador del Poder Legislativo del Estado hizo llegar a este organismo electoral el escrito presentado por la licenciada Verónica Pilar Castillo Nieto, en donde declina su participación en la materia de oralidad penal, justicia para adolescentes, y reafirma su participación en la materia de oralidad penal. El pasado 25 de febrero, el diputado Cuauhti Fernando Vadillo Moreno, diputado presidente del Congreso del Estado, remitió a este organismo electoral oficio 12-2025, suscrito por la licenciada Olga Regina García López, presidenta del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo del Estado, en donde señala que derivado de una omisión involuntaria, se excluyó indebidamente el nombre de Abraham Martín González Jiménez, quien resultó ganador del proceso de insaculación realizado por dicho comité, por lo que solicita su inclusión en la lista para el cargo de juez familiar de primera instancia en el tercer distrito judicial. En ese sentido, reafirmo una vez que este organismo electoral cotejó los listados presentados por cada uno de los poderes del Estado a través de sus respectivos comités de evaluación, se procedió a realizar el listado único con el nombre de las personas candidatas ordenadas por circunscripción y donde se señala los poderes que los postulan y el listado que contiene. Todo esto se encuentra contenido en el presente informe. Por lo anterior y para dar cabal cumplimiento de los fines constitucionales y en observancia de las disposiciones contenidas en la Ley Electoral del Estado y a los principios rectores de la materia, resulta menester la difusión pública de los listados aprobados por los comités de evaluación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, de las candidaturas a los cargos del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial, los tribunales de oralidad penal, tribunales laborales y juzgados de primera instancia por distrito y especialidad del Poder Judicial del Estado. Ello con la finalidad de que la ciudadanía conozca las candidaturas aprobadas por los comités de evaluación y que sea informada de los distintos perfiles y cargos a contender en este proceso electoral local extraordinario, a efecto de que se involucre activamente en el ejercicio democrático y abone a un voto libre y razonado. En ese sentido, y como se puede observar y se propone en la parte final del presente informe, es que se realiza a este Consejo General que apruebe 2 puntos de acuerdo. Se realiza solicitud a este Consejo General que apruebe 2 puntos de acuerdo. El primero, se aprueba la difusión pública de los listados finales remitidos por el H. Congreso del Estado de San Luis Potosí de las personas candidatas postuladas a los cargos del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial, tribunales de oralidad penal, tribunales laborales y juzgados de primera instancia por distrito y especialidad del Poder Judicial del Estado para participar en el proceso local extraordinario del Poder Judicial 2025. Y segundo, se ordene a la Unidad de Prerrogativas y Partidos Políticos, en términos del artículo 96, fracción 9 de la Ley Electoral del Estado, a realizar las anotaciones correspondientes en el libro de registro de candidaturas a los puestos de elección popular. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Queda a la consideración de todas y todos ustedes este proyecto de acuerdo con las sugerencias realizadas por el secretario. Sí, adelante, consejero Juan Manuel. Gracias, presidenta. Pues únicamente para manifestar que estoy de acuerdo con los acuerdos que se proponen y añadir que efectivamente, pues al final del día fueron presentadas 202 candidaturas,
para los distintos cargos que serán electos el 1 de junio del año en curso, de los cuales pues 35 son postulados por más de un poder. Ya más adelante viene el detalle pues en la gráfica que acompaña el informe y que yo celebro desde luego que se haga pública, si bien los propios poderes, bueno, los comités de evaluación en cumplimiento de cada uno de los 3 poderes en cumplimiento de las atribuciones establecidas para ellos, publicaron esas listas. Sin embargo, bueno, pues ahora en este informe que se presenta se contempla el nombre de las candidaturas y los poderes por los que en su caso son postulados, más de uno de ellos, ¿no? Y en ese sentido, pues únicamente añadiría que justamente el día de hoy, 1 de marzo y hasta el 31 de este mes, estará abierto el periodo para que las personas candidatas registren su información curricular y de identidad en el sistema de candidatas y candidatos Conóceles, de acuerdo al plazo que está establecido en los lineamientos que aprobamos previamente el 30 de enero, si no me equivoco. Y pues invitarles, ¿no?, a que hagan la captura de esa información, que es importante aclarar, estará disponible para la ciudadanía únicamente pues a partir del día 29 de abril, que es cuando inician las campañas de esta elección. Y pues destacar las bondades de este sistema, el compromiso que tiene CEPAC para cumplir con esta modificación a la Constitución y a la ley electoral, y destacar que por el propio diseño de estas campañas, que son distintas a las campañas que tradicionalmente conocemos respecto de los otros poderes que son electos constitucionalmente, pues insistir en que es una modalidad o un espacio que la verdad es que no, yo invito a que no desaprovechen las candidaturas. Será un espacio fundamental para que la ciudadanía los conozca, las conozca, y en ese sentido pues puede ejercer un voto informado y razonado el día 1 de julio. Sería cuanto tengo que comentar, consejera presidenta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejero. ¿Alguna otra intervención? Bien, no veo más intervenciones, por lo que solicitaría al secretario haga la votación respectiva. Sí. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueban los puntos de acuerdo consistentes en: primero, se aprueba la difusión pública de los listados finales remitidos por el H Congreso del Estado de San Luis Potosí de las personas candidatas postuladas a los cargos del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial, tribunales de oralidad penal, tribunales laborales y juzgados de primera instancia por distrito y especialidad del Poder Judicial del Estado para participar en el proceso electoral local extraordinario del Poder Judicial 2025. Y segundo, se ordena la unidad de prerrogativas y partidos políticos en términos del artículo 96, fracción 9 de la Ley Electoral del Estado, a realizar las anotaciones correspondientes al libro de registro de candidaturas a los puestos de elección popular. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Oscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera Presidenta, le informo que los puntos de acuerdo han sido aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta el siguiente punto en el orden del día. Consejera Presidenta, le informo que han sido plenamente agotados los puntos del orden del día correspondientes a esta sesión. No habiendo otro asunto que tratar, se clausura la 11ª sesión del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Proceso Electoral Local Extraordinario 2025 para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, siendo las 14:51 del 1 de marzo del año 2025, dándose a las personas integrantes de este Consejo General por enteradas y notificadas de los acuerdos aquí tomados. Muchas gracias a todas, todos, que tengan una muy bonita tarde. Buenas tardes. Gracias a todos. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.